Hola, ¿qué tal? En esta nueva etapa del curso vamos a aprender cómo trazar prendas sobre los figurines. Y para ello primero te voy a dar algunos tips. Los primeros tienen que ver con el tipo de trazos. Si tú practicas los siguientes ejercicios o líneas, que son estos de presionar, soltar, presionar, soltar, presionar, soltar, vas a agarrar soltura para que tus prendas luzcan con vida y movimiento. Este tipo de líneas, ya sea rectas o curvas, nos ayudarán a generar la idea de la acumulación de tela o de pliegues, ya sea en sus versiones cortas o las más largas, como este tipo de curvas. También practica estas líneas más largas y continuas, que son pliegues que se mueven de manera ordenada. Presionamos, soltamos para hacer estos trazos que nos dan la sensación de hacia dónde se dirige la tela. Y estos huequitos que precisamente simbolizan la tela que queda detrás de esos pliegues, ya sea que estén de manera muy disciplinadamente acomodadas o puedes tener estas líneas un poco más sueltas, pero que de igual manera tienen una dirección que tú determinas dependiendo del movimiento de la tela o del figurín. Estas figuras ya sombreadas empiezan a cobrar mucho más sentido. Y finalmente, estas líneas tipo acordeón, que ya sea que puedan estar muy ordenadas o también sueltas y despeinadas. Este tipo de trazos están acompañados por otras líneas, ya sea horizontales o verticales, que nos dan la sensación de que hay una acumulación de tela, como si tomaras los lienzos y los empezaras a arrugar entre tus manos. Eses, Us y esta especie de sietes no serán de mucha utilidad. Estas líneas se ven con mucho movimiento porque a través de la presión y la soltura logramos trazos gruesos y que terminan en delgados, o que a lo largo de todos ellos tienen esta combinación de grueso, delgado, grueso, delgado. Así que aquí, aunque sí buscaremos precisión, también buscamos seguridad. Ahora te voy a dar unos tips de trazo que aplican para prácticamente cualquier prenda. El primero es el más importante y es que las prendas están vistiendo personas, están vistiendo cuerpos con volumen y por lo tanto siempre te vas a encontrar con curvas. Curvas alrededor de las caderas, alrededor de los brazos, alrededor del cuello. Nota todos estos pequeños arcos que suben y bajan, dándonos la sensación de que continúa la prenda hacia la parte de atrás. Ve incluso que aquí también tenemos una curva. Quizás en el dibujo tendríamos la tentación de dibujar una línea recta, pero no. La prenda está envolviendo al cuerpo, en la sisa, en el cuello, en la cintura. Entonces es algo que vamos a ver en absolutamente todas las prendas, ya sea que sean prendas muy ajustadas o muy sueltas. De lo contrario, tendríamos algo así: ropa que está sobre una mesa y se le pasó una plancha o una planadora. No hay esas curvas, todo aquí es recto o se tuerce de una manera que no nos da esta sensación de envoltura. Entonces, si bien este tipo de trazo será favorable para los planos técnicos que veremos más adelante, ahorita no funciona para vestir los figurines. Y segunda cosa, las arrugas. Son estos pliegues y líneas sueltas que están presentes en casi todas las telas y ropa cuando está siendo usada y que se encuentran en puntos estratégicos, como debajo de las sisas, en los codos, quizás aquí debajo del pecho o sobre este, entre algunos otros más. Entonces vamos a conocer cuáles son. Para conocer sobre las prendas superiores vamos a trazar un talle básico, una blusa esencial. Bien, vamos a suponer que esta blusa tiene un escote B. Entonces, lo primero que tengo que determinar es qué tan profundo es ese escote. Luego, también tengo que determinar qué tan abierto es alrededor del cuello.
Esta línea curva de tu maniquí base indica el escote esencial, que la verdad es que casi siempre en patronaje se trabaja más afuera de este. Una vez establecido esto, puedo unir con la profundidad del escote, que aunque sea un escote B, no es totalmente recto, siempre hay una ligera curva. Y ahora por la parte de arriba no voy a cerrar así, sino que lo que voy a hacer es subir, bajar, y esos pequeños topecitos de subir, bajar me van a dar esta sensación inmediata de que la prenda se prolonga hacia atrás. Lo mismo en la sisa, porque quiero una prenda con mangas. Presiono, suelto y elevo ligeramente. Entonces sí, ya podremos cerrar los hombros. También voy a determinar el largo de mi prenda. En este caso será una blusa de talle largo y quiero que quede a la altura de la cadera. Del mismo modo, no voy a trazar en una recta. Voy a rodear mi cadera. No es una curva muy profunda porque es una prenda pegadita, pero no estoy dejando de hacer estos pequeños topes. Ahora, nuestras primeras arrugas esenciales, las de la cintura, donde haremos temblar nuestra mano un poquitito aquí en la cadera donde termina la prenda. Y entonces sí vamos a poder hacer estos trazos de presionar, soltar, presionar, soltar, presionar, soltar. No demasiados porque otra vez es una prenda básica que no tiene mucha tela. Y entonces sí podemos cerrar. Lo mismo en la parte de arriba, sigo mi sisa, que la voy a ampliar también un poco más allá de la sisa natural y cierro. Ahora del lado izquierdo vamos a suponer que tenemos una manga corta. También voy a determinar el largo, que no va a ser recto, sino que va a tener una ligera inclinación. Porque si bien el patrón de la manga es recto, siendo esta la bastilla, al momento de envolver el cuerpo y por el movimiento natural de este, rara vez las mangas se ven totalmente rectas. Se ven ligeramente inclinadas hacia afuera. Entonces, ya teniendo una ubicación, vamos también a rodear el brazo y marcamos unas pocas arrugas por aquí y quizás un poquito por acá. Muy leves, no tenemos tanta tela. Y volvemos a cerrar. También marcamos unas pequeñas líneas de presionar, soltar. Si tuviéramos una manga larga, el proceso es el mismo. Primero que nada, hay que rodear alrededor del puño, en este caso que es nuestra bastilla. Luego, nuestros puntos importantes de arrugas son, por supuesto, ligeramente aquí en la bastilla. Luego en el codo marcamos una especie de eses y un poquito en esta parte superior como queriendo tocar también la sisa. Y con estas líneas entonces vamos a cerrar, pero respetando y quebrando ahí donde ya trazamos nuestras arrugas. Puedes tambalear también un poco en otra zona. Eso le va a dar movimiento a la tela. Finalmente vamos a marcar la arruga que suele estar debajo del busto o justo encima de este porque tenemos huecos. Entonces lo que hacemos es una pequeña S aquí. Una arruguita más en bastilla y listo. En el caso del hombre es exactamente lo mismo, solamente vamos a mover de ubicación las arrugas del busto que usualmente colocamos directamente sobre el pecho. Y listo, esas son las arrugas esenciales para la vista de frente. Vamos con la espalda. En esta vista nada más tenemos un ligero cambio en cómo trazamos las líneas, porque estas en la parte de los escotes tienden a verse ligeramente curveadas hacia arriba, precisamente por la amplitud de la espalda, pero seguimos manteniendo estos pequeños topecitos que nos indican el exceso de tela. Y también en las sisas las curvas tienden a estar hacia afuera en vez de hacia adentro, como en la vista de frente. Las arrugas de la cintura siguen siendo las mismas, así como la curvatura de la bastilla. Así que remarcamos esas y nada más recordando el hueco de la espalda que aquí estoy exagerando. Se hace este hueco de aquí. Podemos marcar un pliegue extra
De allí en fuera todo es lo mismo. Muy bien, esas son las arrugas esenciales para los talles básicos. Ahora te voy a dar unos tips que te ayudarán a evitar errores frecuentes al dibujar prendas con cuellos. Los cuellos son piezas de tela que se colocan extra alrededor de los escotes. Se elevan sobre estos y usualmente buscan abrazar el cuello, ya sea poco o mucho. Por ejemplo, si queremos dibujar un cuello de tortuga, primero pues establecemos qué tan alto es. En este caso es bastante altito. También con una curva. Recuerda que está abrazando el cuello de la persona. Vamos a dibujar del lado izquierdo un estilo sencillo que se va a elevar ligeramente, sube, baja. Eso ya nos da la sensación de que el cuello continúa hacia atrás. Y luego vamos a hacer unas pocas arrugas y cierro. Este es mi cuello. Y por supuesto tenemos unas pocas líneas que nos indican la cantidad de tela, en este caso reducida. En cambio, del otro lado vamos a dibujar un cuello mucho más generoso, como si fuera de tejido de punto grande y esponjoso. Así que voy a comenzar desde más arriba y voy a trazar unas líneas más sueltas. Y lo voy a hacer más ancho, llega más hacia el hombro. Y entonces sí puedo cerrar acá. Complementaré con unas líneas más profundas y pesadas que me indican la cantidad de tela, que es bastante. Voy a complementar con este pequeño giro. Ve la enorme diferencia entre el estilo y cantidad de tela. Uno de los estilos de prendas superiores más usuales en caballero, pero claro también en dama, son las camisas o blusas que cruzan, es decir, que cierran mediante un cruce de botón. Y un error frecuente entre principiantes es olvidar precisamente eso, que hay un cruce, hay una tela por debajo de otra. Entonces, lo primero que hay que considerar al momento de dibujar este tipo de prendas es que hay que establecer el cruce. En este caso estoy cruzando de izquierda a derecha. El cruce precisamente cruza por sobre el centro natural. Son más bien los botones los que están ubicados en el centro original. Y debajo de este hay otro pedazo de tela de anchura similar. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos dibujar un cuello Mao o también conocido como chino, primero tendríamos que trazar la base que se detiene del lado izquierdo donde está el cruce. Luego estableceríamos el ancho que va a trepar sobre nuestro cuello y ese mismo ancho hay que considerarlo en este extremo, pero usualmente los cuellos Mao terminan con una pequeña curva. Y del otro lado, respetamos el mismo ancho, también consideramos estos topecitos y cerramos del otro lado. Ahora sí, ya podemos trazar con seguridad el cruce, nuevamente dejando los botones en el centro natural de nuestra persona. Esta consideración del cruce hay que tomarla en cuenta para todos los tipos de cuello, como este precisamente de la imagen, que es un cuello camisero. Un cuello camisero tiene primero un pequeñísimo cuello Mao en la base, al que conocemos como pie de cuello, y sobre este tiene este pedazo de tela que varía mucho en diseño, pero los estándares lucen más o menos así, siendo esta parte de abajo la que se conecta o cose al pie de cuello. Esta pieza usualmente se ve como un trapezoide por sobre encima de nuestro pie de cuello. Ve cómo sobresale tanto por aquí como por acá. Siempre es más grande, pero claro, se está deteniendo aquí donde está nuestro cruce de botón. Por lo tanto, del otro lado luce más o menos así. Ya para los terminados empezamos con el cuello, donde sugiero aplicar un subir, bajar, subir, bajar. Esta especie de pequeño bastoncito nos da este hueco que funge como doblez. Y por acá
Por la parte exterior, por supuesto, también otro pequeño bastón de subir, bajar para nuestro chipote. Y cerramos con estas pequeñas curvas. Conectamos ahora sí con el resto del cuello. Marcamos el cruce en el pie de cuello que completamos. Y ahora sí, ya podemos colocar todos nuestros elementos decorativos, ya sea que sean botones, presillas, etcétera. Lo más importante, como siempre, son estos topecitos que nos indican la envoltura y dobleces. Un último ejemplo, ya en una prenda mucho más grande, como lo sería un saco. Y vamos a exagerarlo. Lo primero es que voy a determinar hasta dónde va a llegar el cruce de mi saco, que va a ser como a esta altura. Pero además voy a trazar un saco de doble cruce, es decir, que no llega aquí, sino que va a llegar hasta acá. Por lo tanto, realmente mi punto de cruce es aquí. Por la parte de arriba, voy a considerar quedarme en este punto, tanto de un lado como del otro. Del lado izquierdo puedo cerrar libremente, siempre con una bonita curva, suave, pero ahí está. Y del otro lado, tendría yo que considerar el mismo cruce, pero por supuesto de este lado, ya que de los terminados no voy a dibujar todo, solamente sería esta línea visible. Y luego hay que considerar el ancho o diseño de la solapa. Vamos a dibujar una solapa clásica que va a llegar más o menos como por aquí así. Y esta, por supuesto, se va a conectar con los cruces. Lo mismo, la solapa derecha no se va a ver por completo, solo va a llegar hasta aquí. Y voy a considerar que tiene esta forma de diseño. Estas partes de acá son el cuello ya propiamente. Y voy a considerar que como es una pieza más amplia de tela, va a tender a trepar mucho más que un cuello regular. Voy a establecer el largo de mi prenda. Y ahora sí, los terminados. Vamos a darle sentido a esto. Voy a empezar por la solapa izquierda, que por supuesto va a abrazar mi cuello y se detiene aquí. Baja y se detiene en la bastilla. De una vez voy a cerrar la bastilla izquierda. Así, por supuesto, con una curva que rodea el cuerpo. Y ahora, como la solapa está doblando, voy a subir, bajar muy poquito. Y conecto con el cruce. Y en la parte de acá arriba vamos a darle también un poquito de diseño. Voy a cortar ahí, subo y ahora abrazo el cuello. Esta forma más angulosa es mi recomendación para dar el terminado de la parte superior del cuello por la manera en la que dobla. No redondeada, sino más bien angulosa. Lo mismo del otro lado, pero considerando que estas partes quedan ocultas porque están en el cruce inferior. Subo, bajo para dar la sensación ligera de volumen y ahí se detiene mi otra solapa. Aplico el mismo diseño y ahora sí, ligeramente trapezoidal y marco mi cuello. Voy a cerrar la bastilla del lado derecho que puede verse ligeramente más arriba o ligeramente más abajo, pensando otra vez en que el cruce viene desde acá. Y vamos a terminar esta prenda, que como es una prenda en teoría más estructurada, no tiene tantas arrugas como lo tendría una prenda suelta, pero sí hay una que otra por ahí. También es una prenda que la idea es que se coloca sobre otras y por lo tanto tiene que tener un poquito de amplitud para que quepa el resto de la ropa. Entonces por eso es que me estoy saliendo un poquito más allá de mi línea natural en el figurín. Y por supuesto mi cruce de botón que va a ser doble. Y como la verdad es que si hay un poco más de tela, me voy a dar el lujo de poner unas arruguitas en la cintura.
Y listo. Ya con un poquito más de diseño, aquí está nuestra prenda. Muy bien, vamos a los últimos tips. Y ahora los tips que te voy a presentar son maneras en las que se tratan las telas para lograr diseños mucho más complejos. El primero comienza originalmente como una tela, por supuesto más larga que ancha, a la que le colocamos un pespunte elástico y tiramos de esta línea. Lo que tendremos es que en la parte de arriba vamos a tener una acumulación de tela bastante generosa y en la parte de abajo, si bien está acumulada la tela también, la vamos a tener mucho más suelta, porque precisamente acá es donde se quedará la mayor cantidad de tela que ha sido comprimida al momento de jalar el hilo. Entonces aquí arriba tenemos muchas líneas, mientras que en la parte de abajo tendremos un número mucho más pequeño. Este acabado se conoce como fruncido. El siguiente es similar, solo que de manera más controlada, porque esta misma tela lo que se hace es plancharla, ya sea de manera permanente o no, y nos da un resultado tipo acordeón, donde tendríamos que graficarlo a través de zigzag en su parte de abajo, la que queda suelta. Y estos pliegues son completamente rígidos, muy planchaditos y pensados. Casi siempre estos plisados son matemáticos, es decir, se respeta la misma distancia entre uno y otro. En la parte de arriba normalmente tenemos una costura o acabado que va a mantener la tela en su lugar. Por eso es que por arriba solo vemos esta versión del zigzag, pero muy suave. En las faldas de colegialas es donde normalmente vemos este acabado y usualmente tiene pespuntes en la parte superior para dejar sueltos estos de por acá. A este acabado se le conoce como tableado. El tercero más usual se basa en un círculo, donde su centro usualmente es el hueco para una muñeca, brazo, pierna o cintura, y que causa el siguiente efecto. Este círculo usualmente pende de manera suave, mientras que la parte exterior, donde tenemos muchísimo más tela, fluye con libertad en varios pliegues. Por lo tanto, en la parte superior tenemos muy poca tela, mientras que en la parte de abajo tenemos una acumulación generosa. A diferencia del plisado y el tableado, donde tenemos la misma cantidad de tela tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Este es un efecto que se prefiere para mantener la parte de la cintura usualmente muy esbelta, pero con un gran volumen en la bastilla. Finalmente, tenemos un efecto en el que vamos a tomar nuestro lienzo de tela y darle un punto de sujeción o varios. Esto lo que va a causar son drapeados. Vamos a suponer que en este lienzo tenemos dos puntos de agarre sobre un tubo. Lo que tendremos es acumulación de tela en los dos extremos y luego hacia el centro va a empezar a pender o colgar el resto del textil con unas líneas curvas generosas, libres, como en una especie de columpio. A esto, esta acumulación de tela se le conoce como drapeado. Con este tipo de efectos puedes lograr prácticamente cualquier transformación o modelo. Por ejemplo, vamos a trazar aquí una manga abullonada o victoriana. Voy a establecer primero el puño, que por supuesto rodea el brazo. Y luego vamos a tener una acumulación de tela aquí en el puño
Por lo tanto, voy a tener muchas líneas de estas, presionar, soltar en la base. Y en este caso también vamos a suponer que está fruncida la parte de arriba. Es decir, aquí también tenemos exceso de tela. Entonces, también ponemos varios pliegues. Entonces, sí, cerramos. Como puedes ver, primero dibujé una base que me da la idea general de la forma de la pieza y luego detallo con los pliegues. En el cuello vamos a dibujar algo muy teatral a través del tableado. Entonces voy a hacer este zigzag alrededor de toda la bastilla. Y luego voy a dirigir unas líneas rectas a partir de estas montañitas y que se detienen en el escote en una especie de efecto abanico. En la parte de arriba hacemos también estos topecitos, pero mucho más suaves. Del lado izquierdo vamos a dibujar una manga campana o capa, que está hecha a través de un círculo. Entonces, en la bastilla vamos a tener estos pliegues generosos y libres que se desvanecerán hacia la parte de la sisa. De nuevo, presionamos, soltamos, presionamos, soltamos. No olvidemos las partes internas y cerramos ahora sí nuestra manga. Finalmente, en la parte de abajo vamos a hacer un drapeado cuyo punto de tensión está en el centro, mientras que el exceso de tela está a los costados. Entonces, lo que haremos será hacer unas curvas sinuosas y generosas en el talle. Y luego vamos a conectar al centro y a partir de ahí presionamos, soltamos con libertad y haciendo ver estas curvas pesadas que nos indican la cantidad de tela que tenemos acumulada. Y listo, aquí tenemos una aplicación muy teatral de todos los tipos de pliegues. Estas líneas te servirán de base para todos los textiles. Lo único que irá variando será la cantidad de tela y el estilo de movimiento, puesto que en telas más rígidas tendrás pliegues un tanto más cuadrados y por supuesto menos líneas acumuladas al momento de fruncir o drapear. Así que no dejes de observar de aquí en adelante todas las prendas a tu alrededor.